con gástrico, porque gástrico es un tumor común que sí es importante y que seguramente se los pueden llegar a preguntar mucho más que el esofágico. Bueno, acuérdense que el estómago está conformado por fondo, cuerpo y píloro. Vámonos rapidito. Digo, fondo, cuerpo y antro y el píloro. No me voy a meter mucho en detalles anatómicos. Nada más decir que más o menos a nivel mundial se presentan 988,000 casos de cáncer gástrico y alrededor de 750,000 muertes por este tumor. Desafortunadamente el cáncer gástrico es un cáncer bastante letal. La gran mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer gástrico van a fallecer prácticamente en el mismo año en que se diagnosticó. La incidencia más alta en el mundo de cáncer gástrico es en Japón. En nuestro país no nos quedamos muy atrás. En México, hasta el 2010, el cáncer gástrico era el tumor más frecuente del tracto gastrointestinal. A partir del 2012 esto cambió, ya nos parecemos más a los gringos. Ahora el cáncer de colon es el tumor más frecuente del tracto gastrointestinal. Y bueno, acerca de los factores de riesgo, principalmente se presentan en hombres. Hay algunos factores ambientales como hijos de migrantes de zonas de alto riesgo. Y esto tiene mucho que ver con la alimentación, ¿no? Sabemos que en Japón se recicla mucho, hacen mucho recalentado de sus aceites y este recalentado de los aceites crean ciertas sustancias en los alimentos que predisponen a este tipo de padecimientos. Probablemente el factor de riesgo más importante sea la dieta, ya que hemos visto que, por ejemplo, en Japón, con algunos cambios paulatinos en la dieta, ha disminuido la incidencia de este tipo de padecimientos. ¿Cuáles son los alimentos que principalmente se asocian más a la presencia de carcinoma gástrico? Bueno, los alimentos ahumados, los alimentos muy salados, los alimentos con gran cantidad de nitritos, la comida sin refrigeración y obviamente los factores de riesgo generales, ¿no? Una mala alimentación nos va a aumentar el riesgo de diferente tipo de tumores. Otros factores de riesgo importantes: clase social baja, algunos factores ocupacionales como la gente que trabaja en fábricas de hule, y la falta de agua potable, ¿no? El tabaquismo aumenta el riesgo de 1.5 a 3 veces de la presencia de cáncer gástrico, y el alcoholismo también aumenta el riesgo de forma no tan importante. No hay algún estudio que realmente nos haya demostrado una asociación importante, pero bueno, se dice que el alcoholismo aumenta el riesgo. Aparte de que el alcoholismo y el tabaquismo nos va a aumentar de manera importante el riesgo de carcinoma de esófago también. Hay algunas condiciones precursoras para la presencia de cáncer gástrico, entre ellas las relacionadas al tipo intestinal, que son la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal y la gastrectomía distal. Otros factores de riesgo: el reflujo enterogástrico, por ejemplo, la anemia perniciosa, también se ha asociado a la presencia de cáncer gástrico. Y bueno, el esófago de Barrett. ¿Por qué estoy poniendo esófago de Barrett? Porque cuando un tumor del tercio distal del esófago o del cardias se convierte en un tumor avanzado o metastásico, prácticamente el pronóstico y el tratamiento que se le da a estos pacientes es el mismo que el de un cáncer gástrico. Sabemos que la infección por Helicobacter pylori nos aumentan de forma importante la presencia de cáncer gástrico, más o menos 3 a 6 veces más alto que el riesgo que tiene una persona normal. Predispone a la atrofia gástrica crónica. Se asocia principalmente a linfomas gástricos. De hecho, los pacientes que tienen linfoma gástrico, como el MALT, son pacientes que con el puro tratamiento en contra del Helicobacter pylori ya es suficiente para tratar el tumor.
Sabemos que el 40 al 50% de los cánceres gástricos se relacionan al Helicobacter pylori. Y bueno, todavía no sabemos cuál es realmente el efecto de una prevención de infección por Helicobacter pylori y incidencia de cáncer gástrico o disminución en la mortalidad por ella. Aquí vemos los riesgos, 3 a 6 veces en pacientes con Helicobacter pylori. Ahora, ¿cuáles son los dos subtipos histopatológicos más frecuentes del adenocarcinoma gástrico? Acuérdense que en el estómago pueden crecer diferentes tipos de tumores, puede haber linfomas, puede haber sarcomas, pero el más frecuente es el adenocarcinoma. Ahora, de estos adenocarcinomas, los más frecuentes son el tipo intestinal y el tipo difuso. Cada uno de ellos tiene sus factores de riesgo específicos y cada uno de ellos tiene sus pronósticos específicos. Los de tipo intestinal principalmente se van a asociar a lesiones precancerosas como la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal y va a tener cierto predominio en hombres. Esto no es importante. Habitualmente los tumores son ulcerativos, habitualmente se presenta en estómago distal y tiene una fase precancerosa prolongada. Acuérdense que toda úlcera que nosotros veamos en una endoscopía en un paciente, por ejemplo, con sangrado gástrico, es importante tomarles biopsia porque cualquier úlcera se puede asociar a la presencia de un adenocarcinoma. Ahora, el tipo difuso, a diferencia del intestinal, predomina principalmente en el cardias, tiene peor pronóstico, se da en zonas endémicas, se presenta principalmente en mujeres y jóvenes y se presenta principalmente en personas con sangre tipo A. Esto no sabemos por qué es, parece algo más bien genético hereditario, pero sí se ha visto una asociación. Entonces, si quieren tomar foto, tómensela esta. Aquí viene la diferencia entre el tipo intestinal y tipo difuso. El intestinal es diferenciado, el difuso es indiferenciado. Habitualmente el tipo intestinal nos va a dar más diseminación hematógena, nos va a dar más metástasis a hígado, a pulmones, a hueso, y el tipo difuso nos va a dar más metástasis a nivel de carcinomatosis peritoneal. El tipo intestinal se asocia más a infección crónica por Helicobacter. El tipo difuso parece tener ahí una causa genética en pacientes con grupo sanguíneo A. El intestinal se asocia a lesiones precancerosas, el difuso no. Ya vimos que principalmente en hombres intestinal y en mujeres en difuso. Y pues nada más. Como les decía, el adenocarcinoma no es el único tumor que puede crecer en el estómago. También puede haber linfomas, puede haber leiomiosarcomas y otros sinfín de tumores. Pero el más frecuente, ya ven ahí 90-95%, está basado por adenocarcinoma. Para nosotros clasificar cómo se ve una lesión tumoral por endoscopía, utilizamos esta clasificación, que no creo que tenga mucho caso presentarla. Y bueno, aquí vienen los diferentes tipos según la clasificación de Borman, que no creo que se los pregunten porque ni a nosotros nos preguntan esas cosas. Esas no se me hacen importantes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Desafortunadamente, los pacientes que llegan con cáncer gástrico, la mayoría de ellos ya tienen una enfermedad avanzada al momento del diagnóstico. Es por eso que este tumor es un tumor bastante letal, muy agresivo. De hecho, yo les puedo decir que en mi experiencia como oncólogo, los pacientes que más he visto sufrir por un tumor han sido los pacientes con cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque obviamente son pacientes que no pueden comer bien, tienen disfagia, tienen mucho dolor, tienen distensión abdominal, tienen carcinomatosis peritoneal, que esto les ocasiona varias veces datos de suboclusión u oclusiones intestinales. Entonces sí son pacientes que sí se deterioran de forma muy importante, causa mucha pérdida de peso, mucha desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente, pues dependiendo del sitio donde haya metástasis, pues vamos a ver diferentes sitios donde puede haber sintomatología. Me voy a ir un poquito rapidito, esto no tiene.
Ahora, un paciente que llega, esto a veces se los preguntan, fíjese. ¿Cuál es el nódulo de María José? ¿Alguien se acuerda? Alguien que lo diga así fuerte, así, enjundioso. ¿Nadie se acuerda? ¿No? Es un nódulo periumbilical, ¿no? Y esto habitualmente se da por una metástasis. Un nódulo de María José no siempre es secundario a un cáncer gástrico. O sea, sabemos que esos nódulos se describieron en el cáncer gástrico, pero por ejemplo, un paciente puede tener un nódulo de María José secundario a un cáncer de ovario y carcinomatosis peritoneal. Pero bueno, si les llegan a preguntar en el examen un caso de un paciente con disfagia y con un nódulo periumbilical, bueno, y les preguntan el nombre, bueno, pues es el nódulo de María José y principalmente se asocia a cáncer gástrico con metástasis peritoneales. El ganglio de Virchow habitualmente es un ganglio que se palpa a nivel supraclavicular izquierdo, que es una metástasis también secundaria a cáncer gástrico. Raramente va a haber metástasis hepáticas palpables, raramente va a haber ictericia, y este es bien importante, el tumor de Krukenberg, ese también en ocasiones se los llegan a preguntar. El tumor de Krukenberg, lo que lo define un tumor de Krukenberg es la presencia de metástasis en el ovario de algún adenocarcinoma, que puede ser de cualquier tipo. Sin embargo, fue descrito primero en cáncer gástrico. Es por eso que se dice que el tumor de Krukenberg es una metástasis ovárica de un adenocarcinoma gástrico, pero la definición es una metástasis en el ovario de cualquier adenocarcinoma. Si les llegan a preguntar en el examen, bueno, pues es secundario a cáncer gástrico, ¿no? Siendo así muy, muy tajantes. Las metástasis del cáncer gástrico pueden ser por extensión directa a órganos vecinos, por vía linfática, obviamente a ganglios. Ya hablábamos de estos nódulos de María José y de Virchow. El Bloomer, que ese es un nódulo que se deposita a nivel del fondo de saco. Ese también en ocasiones lo llegan a preguntar. Puede haber carcinomatosis peritoneal franca. Es el sitio primario de metástasis del cáncer gástrico va a ser a hígado. Eso es muy importante también que lo sepan. Fíjense, únicamente el 40% de los pacientes con cáncer gástrico van a tener sangre oculta en heces, 42% de ellos van a tener anemia, 26% hipoproteinemia y 26% pruebas de función hepática alteradas. Algunos síndromes paraneoplásicos que se asocian a cáncer gástrico. Yo personalmente nunca he visto un síndrome paraneoplásico importante por cáncer gástrico. No es un tumor que realmente dé muchos síndromes paraneoplásicos. Los que les pongo aquí son algunos síndromes que se han dicho que hay, pero bueno, es algo que no es algo muy común, ¿no? ¿Cómo es que se hace el diagnóstico? Habitualmente los pacientes con cáncer gástrico llegan por una enfermedad por reflujo agudizada, por una enfermedad acidopéptica agudizada. Habitualmente son pacientes que se les hace una endoscopía. En la endoscopía se ve ya sea la presencia de un tumor o la presencia de una úlcera. Todos los diagnósticos de cáncer gástrico se hacen por biopsia. No podemos decir es un cáncer hasta que no tengamos la biopsia. Se toma una biopsia y se manda a analizar y nos dicen que es un carcinoma. Raramente vemos la presencia de un tumor o podemos diagnosticar la presencia de un tumor por una serie gastrointestinal o un trago de bario, se siguen describiendo. Sin embargo, sabemos hoy en día que el estándar de diagnóstico es por medio de endoscopía y biopsia. Cuando nosotros sabemos que existe un cáncer gástrico, lo primero que tenemos que hacer es ver si ese tumor ya no dio metástasis a distancia. Entonces, el primer estudio que se hace después de una biopsia positiva para cáncer gástrico es una tomografía tóraco-abdominal. Si la tomografía tóraco-abdominal sale negativa para metástasis a distancia, obviamente si sale positiva, pues ya es una enfermedad metastásica. Si sale negativa para metástasis a distancia, entonces es cuando tiene un valor el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico nos va a hablar
de qué tanto está afectando el tumor a las paredes del estómago, que eso obviamente nos da un pronóstico, y qué tanto está afectando a los ganglios de alrededor o a los ganglios perigástricos. Nosotros en oncología vemos al cáncer de esófago y al cáncer gástrico como unos tumores engañosos. Aunque los estudios nos digan que no hay ganglios involucrados, inclusive el ultrasonido endoscópico, que es el estudio más sensible para ver ganglios, nos digan que no hay ganglios involucrados, de todos modos la gran mayoría de los pacientes ya van a tener ganglios metastásicos al momento de hacer una resección. ¿Okay? Entonces, estudio número 1, endoscopía con biopsia. Estudio número 2, tomografía tóraco-abdominal con contraste. Y si no hay metástasis, entonces nos vamos al estudio número 3, que es el ultrasonido endoscópico, que nos va a dar la T y la N del estadio del cáncer gástrico. Hace algunos años se utilizaba una laparotomía por lo mismo que les digo. La gran mayoría de los pacientes que entraban a una resección gástrica con intento curativo, al momento de abrir y hacer la laparotomía se daban cuenta que era un tumor que no se podía resecar por la presencia de carcinomatosis peritoneal, por la presencia de ganglios metastásicos, por la presencia de metástasis ocultas. Entonces, en algún momento se intentó hacer laparotomías o laparoscopías diagnósticas. Hoy en día lo que hacemos es el ultrasonido endoscópico, y si ese nos dice que es una enfermedad que se puede resecar, bueno, hay varias vertientes, unas que se reseca y otras que se les da un tratamiento antes de la resección con quimioterapia. Obviamente a todos los pacientes que tienen cáncer gástrico hay que hacerles estudios generales, biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función del riñón, pruebas de función del hígado, ¿no? Eso es algo que se debe hacer en todos los pacientes que tienen tumores. Y probablemente el marcador tumoral más importante en cáncer gástrico es es el antígeno carcinoembrionario. Si el antígeno carcinoembrionario está elevado antes de un tratamiento definitivo como una resección, entonces nos puede ayudar para ver realmente cómo va el paciente, ¿no? O si el antígeno carcinoembrionario está elevado en una enfermedad metastásica y después de 2-3 ciclos de tratamiento disminuye, entonces podemos de una forma subjetiva ver que las cosas van por buen camino. Entonces, olvídense de esta alfa-fetoproteína y CA19-9, el más importante es el antígeno carcinoembrionario. Para la determinación de estadio en cáncer gástrico, pues tenemos el TNM. El TNM nos habla de no qué grande está el tumor visible por endoscopía, sino más bien qué capas del estómago está involucrando el tumor. Aquí lo vemos. Por eso es que el ultrasonido endoscópico nos ayuda mucho más para determinar la T y la N del estadio del cáncer gástrico, porque realmente nos demuestra qué tantas capas de la pared del estómago está afectando. Y bueno, la N lo vemos por número de ganglios. Habitualmente la N es una N quirúrgica y la M pues es fácil, ¿no? ¿Hay metástasis o no hay metástasis? No es importante que ustedes sepan cómo determinar el estadio de todo. ¿Cuáles son los criterios de mal pronóstico en cáncer gástrico? Aquí vemos el tipo intestinal y el tipo difuso. En ocasiones el tipo difuso, cuando existe la presencia de células en anillo de sello, eso nos da realmente un mal pronóstico, ¿no? Son pacientes que habitualmente no responden a tratamiento y tienen datos de mal pronóstico. Obviamente tumores mal diferenciados y la presencia de aneuploidía, que nos hablan de que las células tienen características de ser células agresivas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Sí, se pueden ver en colon. Las células en anillo de sello los vamos a ver en todos los tumores que producen, que son mucinosos, que producen moco. Se pueden ver en todo. Y sí nos hablan de células más agresivas, poco diferenciadas, más agresivas y peor pronóstico. De hecho, para nosotros es complejo porque nosotros, por ejemplo, utilizamos en ocasiones el PET, seguramente ya les han hablado del PET, pero el PET en tumores productores de moco no es efectivo, no nos da hipermetabolismo. Y eso pues hace que, por ejemplo, un paciente en cáncer gástrico no lo utilizamos mucho, pero por ejemplo en cáncer gástrico si les hacemos un PET y sale negativo, no siempre va a ser negativo realmente, ¿no?
Híjole, acerca del tratamiento del cáncer gástrico, si ustedes están de acuerdo, se los voy a resumir en 2 puntos importantes. El cáncer gástrico temprano, el cáncer gástrico localmente avanzado o el que ya tiene datos de tener ganglios positivos desde antes del procedimiento quirúrgico, y el cáncer gástrico avanzado o metastásico. El cáncer gástrico temprano, estamos hablando de estadios 1 y 2, se les da un tratamiento con intento curativo. ¿Qué tratamiento es el intento curativo? Pues obviamente una gastrectomía. La gastrectomía se puede hacer parcial cuando el tumor está en la parte distal del estómago, en el antro o prepilórico, por ejemplo. No se puede hacer una gastrectomía parcial cuando el tumor está más proximal. Entonces, todos los tumores proximales requieren una gastrectomía total. Acuérdense que en todos los pacientes que se les hace gastrectomía total requieren de suplemento de vitamina B12 por lo menos cada mes, ¿no? Eso es muy importante y a veces se los preguntan. El modo de tratamiento de estos pacientes puede ser de 2 tipos. Uno es el tratamiento quirúrgico y después darles un tratamiento adyuvante. Adyuvante es después del procedimiento quirúrgico, que lo hacemos con quimioterapia y radioterapia concomitante. O lo que más nos gusta a nosotros es darles un tratamiento combinado, donde les damos 3 ciclos de quimioterapia antes del procedimiento quirúrgico, después se hace el procedimiento quirúrgico y después se dan 3 ciclos adyuvantes de pura quimioterapia. Ahora, ¿por qué no operarlos y darles pura quimioterapia después? Porque desafortunadamente en varios estudios la quimioterapia sola después del tratamiento quirúrgico no ha demostrado beneficio en supervivencia. Es por eso que cuando lo damos después, lo ideal es dárselo con quimioterapia y radioterapia concomitante. Ahora, para los que son localmente avanzados, que tienen ganglios positivos visibles, habitualmente les iniciamos con tratamiento con quimioterapia y después se operan, si es que esto es posible, porque desafortunadamente la mayoría de estos pacientes es raro determinar ver pacientes en estadios localmente avanzados, la gran mayoría están en estadios avanzados. Pero estos pacientes quimioterapia se operan y les consolidamos con quimioterapia. Y los pacientes con cáncer avanzado o metastásico, pues son pacientes donde el tratamiento va a ser puramente paliativo, con quimioterapia. No me voy a meter a qué tipos de quimioterapia se utilizan, solo les damos quimioterapia y la quimioterapia ha demostrado 2 cosas: aumentar calidad de vida y aumentar supervivencia. Eso es de una forma muy rápida el tratamiento que se da para cáncer gástrico. No sé si hay preguntas o dudas. ¿Vamos bien o voy muy rápido? No, está bien. Sí, porque el difuso, 16%, quiere decir que viven a 5 años el 16%, y aquí que viven a 5 años el 26%. O sea, sí es de peor pronóstico el difuso. Y si el difuso, porque también hay comparación entre difuso solito y difuso con células en anillo de sello, que cada vez es más frecuente. Y el difuso con células en anillo de sello es todavía más agresivo. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Seguimos? ¿No voy muy rápido?